La falsa tradición de inmuebles de pequeña entidad económica. Debemos comenzar por recordar que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y de otros derechos reales, que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas, habiendo de una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Así reza el artículo 740 del Código Civil. Para la validez de la tradición es necesario un título traslaticio de dominio, como por ejemplo el de compraventa, donación, permuta. Pero adicionalmente se requiere que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. Es lo que pregona el artículo 745 del Código Civil. Tratándose de bienes raíces, la tradición se efectúa con la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Así lo enseña el artículo 756 del Código Civil. Perdón. Ahora bien, cuando la tradición es realizada por quien no ostenta la condición de propietario, no es el verdadero dueño, es cuando se presenta la falsa tradición, o como lo denominan también, pseudotradición, ya que el legislador exige que el tradente o que en el tradente la condición subjetiva de propietario de la cosa, es decir, debe provenir del verdadero dueño, como lo denominan, del verus domino. Pues como reza un aforismo, nadie puede transferir a otro más derecho que el que él mismo tenga. Se entiende por falsa tradición, según la Corte Suprema de Justicia, la realizada de manera inadecuada o de manera ilegal, sea por inexistencia del título o por ausencia de un modo de adquisición de los previstos por el legislador en el artículo 673, correspondiendo a circunstancias como los títulos de non dominio, esto es, que no se posee el dominio, sino títulos diferentes a la propiedad, a las enajenaciones de cosa ajena o eventos de dominio incompleto, porque no se tiene la totalidad del mismo, al haberlo adquirido de persona que solo tiene parte de él, como por ejemplo en la copropiedad, cuando un comunero enajena como de propiedad exclusiva un bien que le pertenece a la comunidad, o eventos correspondientes a transferencia de derechos herenciales sobre cuerpo cierto, cuando uno tiene exclusivamente un derecho de cuota o derecho común. La Ley 40 de 1932 sentó las bases de lo que hoy conocemos como matrícula inmobiliaria. No destinó de manera expresa una columna para registrar la falsa tradición, pero se deducía de lo previsto en el artículo 23, que en lo que interesa a este estudio dispuso, comillas, la sexta columna se destinará para las demás referencias como arrendamientos por escritura pública y observaciones varias que se consideren necesarias, útiles y convenientes. Eso se subraya. Fue con el decreto 1250 de 1970 que de manera expresa quedó previsto en su artículo séptimo, comillas, la sexta columna para la inscripción de títulos que conlleven la llamada falsa tradición, tales como la enajenación de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, cierro comillas. Otro tanto encontramos en el artículo octavo de la Ley 1579 de 2010, que derogó el decreto Ley 1250 de 1970. La Ley 1561 de 11 de julio de 2021, que entró a regir el 11 de enero del 2013, diseñó un proceso verbal especial
para sanear la falsa tradición y otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica. En la exposición de motivos afirmó el legislador que, abro comillas, 3/4 partes de los municipios del país son predominantemente rurales y estos corresponden al 94.4% del territorio patrio, existiendo una alta informalidad en la propiedad, que se refleja en títulos de falsa tradición como en posesiones regulares e irregulares pendientes de saneamiento. Cierro comillas. Bienes inmuebles de pequeña entidad económica, según lo menciona la ley en comento, pueden ser de carácter urbano o rural. De ser urbanos, lo serán aquellos cuyo avalúo catastral no supere el monto de 250 salarios mínimos legales mensuales. Si no tiene avalúo catastral, entonces será el comercial. Si lo segundo, es decir, bienes rurales, los que su extensión no exceden de una unidad agrícola familiar, que la establece el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, o por quien cumpla las respectivas funciones según el artículo 3. Finalmente, entendemos que esta ley 1561 es el vehículo idóneo para sanear la falsa tradición de predios de pequeña entidad económica y no otros diferentes, como algunos jueces lo han entendido. Ello en atención a que el artículo 2, inciso 2 de la ley 1561 prevé que el título se saneará siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en dicha ley, incluyendo entonces las exigencias de los artículos 3 y 4 que establecen la limitante de la extensión y valor de los predios rural y urbano, respectivamente. Pero es que adicionalmente ese, entendemos, fue el querer del legislador. Comillas, 7.1. Respecto del título del proyecto se reforma el título aprobado por la plenaria de Senado, adicionando la palabra verbal y las expresiones urbanas y rurales de pequeña entidad económica, con el objetivo de precisar el universo de predios al que se dirige el proceso especial. Cierro comillas. Es lo que reza en el informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 150 de 2011, Cámara 2258 de 2011, Senado. El saneamiento de la falsa tradición de predios que no sean de pequeña entidad económica, entendemos que se tramitarán conforme al Código General del Proceso. Esta opinión coincide con la de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Notaría y Registro y también de un perspicuo doctrinante como es el profesor Ramiro Bejarano Guzmán. Como se ha dicho, la ley 1561 de 2012 creó un proceso verbal especial para sanear los títulos con falsa tradición, además para titular la posesión material que se demuestre legalmente. Del primer modo de adquirir el dominio ya se dejaron los comentarios pertinentes.